Entonces, la abogacía consiste básicamente en convencer a otras personas a que apoyen nuestra causa y causar un mayor impacto y que de verdad sean los cambios que queremos lograr. Entonces, para esto hay otros términos asociados. Entonces, luego también está la incidencia política, que esto es un proceso que puede llevar ya sea una persona sola o un grupo, usualmente es un grupo, y esto es con el objetivo de influir en las políticas públicas y en decisiones importantes. Por ejemplo, algo que queremos lograr ahorita en Honduras es la eliminación del año de servicio social o el año de rural, porque han habido demasiados incidentes relacionados a eso y creemos que no aporta nada académicamente a nuestro currículum. Entonces es algo por lo que estamos luchando ahorita. De hecho, vamos a trabajar algunos comunicados con otras organizaciones y estamos planeando una campaña. Entonces, eso es un tipo de incidencia política. La, el, ese interés de querer influir sobre las decisiones públicas o las decisiones importantes, en especial cuando tienen que ver con una serie de consecuencias y serie de eventos que les pueden afectar ya sea negativo o positivamente al futuro. Y luego, ¿cómo logramos esto? Pues hay varios otros términos relacionados. Primero tenemos el activismo, que creo que lo han visto muy frecuentemente, más que todo en campañas políticas, con los candidatos que quieren convencer a las personas y que tienen bastantes personas que apoyan y que hacen bastantes acciones para que la demás gente vote por ellos. Entonces, el activismo se define como una práctica de realizar acciones vigorosas, es decir, acciones como con pasión y con creyendo que defendemos lo correcto, aunque a veces no, aunque no siempre sea así, o el involucramiento como medio para alcanzar un objetivo político o de otro tipo. Entonces el activismo se puede hacer con fines políticos o con fines de cualquier otro tipo. Lo importante aquí son las acciones que nosotros realizamos, si las hacemos con pasión, si de verdad queremos involucrarnos en los procesos que queremos afectar. Entonces aquí vamos a emplear el activismo. Las campañas que sé que tanto ustedes como mi NMO han hecho bastantes campañas, han hecho bastantes comunicados, cosas así. Entonces las campañas son este conjunto de actividades que están coordinadas para un propósito específico. Por ejemplo, el año pasado, les voy a hablar un poquito más adelante de eso, nosotros hicimos una campaña para darle a conocer a los estudiantes qué es la participación estudiantil significativa, cómo ellos pueden ser agentes de cambio en la educación médica. Y comenzamos con definiciones, luego fuimos explicando los pasos uno a uno por toda una semana y al final tuvimos un conversatorio con otras organizaciones de la facultad y pues fue una campaña bien bonita, me tomó mucho tiempo planearla. Y luego tenemos la diplomacia, que diplomacia es más que todo la habilidad que ustedes puedan tener para negociar o para establecer relaciones y evitar que haya poca aversión, es decir, que las personas con las que ustedes estén negociando no se muestren como que no rechacen sus propuestas y que no traten de venir con argumentos que vayan en contra de lo que ustedes quieren decir. Y la diplomacia es eso, cómo nosotros vamos a convencer a la otra persona para que pueda hacer lo que nosotros intentamos que se cumpla y que pueda y que podamos llegar a un como término medio. Si ellos tienen un punto de vista diferente de nosotros, poder llegar a ese punto medio y por medio de las negociaciones, hablando, um, poniendo condiciones y cosas así. Eso es más que todo, eso se aplica bastante cuando nosotros hacemos memorándums de entendimiento con colaboradores externos. Entonces, un ejemplo de cómo aplicamos la diplomacia. Luego tenemos la gobernanza, que es el ejercicio de la autoridad o el control o como método de manejo. Esto más que todo se refiere a los gobiernos estudiantiles, a organizaciones como AMPI Ecuador o como AFMC Honduras, que buscan es ejercer cierta autoridad, darle poder a los estudiantes de que puedan hacer cambios importantes dentro de su facultad y que puedan, como vamos a mencionar bastante en esta sesión, abogar por lo que ellos piensan que es correcto, que puedan luchar por cambios importantes, cambios que piensen que son relevantes, que tal vez están usando un sistema educativo de hace 20 años, entonces quieren renovarlo. Entonces la gobernanza es más que todo las personas que dirigen esto y que controlan a los demás. Y la gobernanza es algo muy importante porque nos permite llevar el control de las actividades que se realizan,
eh, pone a una persona en la cabeza de todos, o sea, un representante, para que ponga la espalda o el pecho por todos los demás, y así se pueden llevar mejor las negociaciones y todo lo relacionado. Luego está la política o políticas, como, así como un documento, no como política en sí, que este es un curso definido de acciones que son adoptadas por conveniencia, facilidad o por cualquier otra razón por gobernantes o grupos. Por ejemplo, nosotros en AFMC usamos bastante los documentos políticos, que son nuestra posición a nivel internacional, sé que ustedes tienen algunos, son nuestra posición ante el mundo sobre cierto tema. Por ejemplo, aquí en Honduras tenemos uno sobre el trato de los médicos internos, educación médica de calidad. Entonces esa es nuestra posición. Y dentro de cada documento político también se establecen ciertas acciones que nosotros vamos a intentar adoptar o que queremos ejercer para poder defender esta posición que nosotros queremos tener. Y pues eh, esto nos facilita bastantes cosas, nos permite interactuar con otras organizaciones, con agentes del gobierno, personas así. Y el cabildeo, que también es conocido como lobbying, es un intento de influenciar las acciones de otros, es decir, esos, tiene que ver bastante con la diplomacia, entonces tiene que ver con todas esas actividades que ustedes van a hacer para influenciar a, digamos, sus decanos, a sus directores de campus, para que ellos puedan hacer un cambio importante dentro de su educación médica, ya sea abrir más espacio para los estudiantes. Entonces nosotros como, bueno, mire doctor, que los estudiantes no tienen dónde sentarse y se ha demostrado que el espacio también aumenta las notas, entonces si se aumentan las notas de los estudiantes, la escuela va a ser reconocida internacionalmente o nacionalmente como una de las mejores, y así ustedes van tratando como de convencer a la persona que haga lo suyo. A veces también implica algunos otros favores, como, bueno, si usted apoya nuestra causa, le vamos a dar cierto espacio en nuestra reunión para que hable, o, o le apoyamos, por ejemplo, algo que se dio aquí en Honduras, le apoyamos en su campaña para ser decano de la facultad, porque aquí en Honduras, bueno, antes se hacía, los decanos son electos por un voto también de los representantes de los estudiantes, pero ahora se cambió eso, entonces no se está tratando de recuperar, pero ese es una forma de cabildeo, como, bueno, doctor, usted apoya nuestra causa y apoya como nuestras políticas, entonces nosotros también la vamos a apoyar para eso, es ese como tira y encoge, ese tipo de negociaciones que nosotros lo hacemos con el propósito de que la otra persona haga lo que nosotros queremos. O sí, más que todo eso. Ahora, la abogacía tiene ciertos elementos, como cualquier cosa que nosotros podamos ver o cualquier término que podamos entender tiene algunos elementos. Entonces, primero tenemos el liderazgo, que estos son los actores principales o las personas que dan la cara por la causa o la organización. Luego tenemos las herramientas que tenemos como la retroalimentación, que es muy importante para las campañas de abogacía, que tenemos que tener una constante retroalimentación para poder monitorear, evaluar el progreso y así mejorar continuamente cualquier actividad, digamos, si no nos está funcionando, hacer comunicados y ocupamos hacer un plantón, por ejemplo, sentarnos enfrente de la facultad y que nos escuchen. Eh, Eso lo ganamos por medio de la retroalimentación y así vamos viendo qué otras acciones vamos tomando en el camino. Y cuando termine una actividad, por ejemplo, también nos sirve para, si queremos repetirla o queremos hacer algo similar para otra causa, podemos cambiar ciertos aspectos que no funcionaron. O, por ejemplo, si ustedes quieren, digamos, se me escapó la palabra. Sí, si ustedes quieren, digamos, ustedes luchan por una causa ahorita, digamos, que les metan una clase dentro del currículum, luego en unos 10 años la vuelven a quitar, y una generación futura usted viene y dice como, bueno, esta gente ya lo había hecho antes, porque la quitaron, entonces pueden ver su plan de abogacía y ver qué fallaron ustedes y cómo hacer este cambio más a largo plazo para que sea más efectivo, entonces por eso es importante la retroalimentación. Luego tenemos una red de comunicación que más nos sirve aquí tiene que ver bastante las plataformas que vamos a usar, si vamos a redes sociales, grupos de WhatsApp o correos o lo que sea. Entonces, son todos los recursos que nosotros usamos. Luego están los recursos compartidos que tienen que ver con una de las etapas de elaborar un plan de abogacía.
en el que nosotros buscamos información o buscamos documentos relevantes a la causa que queremos hacer, que queremos pelear. Y estos recursos les sirven a nuestros demás colaboradores para ver por qué estamos luchando de esto, cuáles son los antecedentes de este problema o de esta causa. Y pues en las conexiones tenemos que tener más que todo un lenguaje común, una visión compartida y vínculos sociales, es decir, las conexiones nos permiten como entendernos entre nosotros mismos por qué estamos luchando por esto. Digamos, todos aquí somos estudiantes, entonces todos queremos, digamos, que el internado sea más académico, que haya más momentos de clases, que haya menos prácticas, o que no nos, por ejemplo, algo que pasa en Honduras bastante, es que los internos se les toma como que fueran mandaderos, llevar pacientes a todos lados y no se ve mucha práctica clínica de verdad. Entonces, digamos que queremos luchar por eso. Entonces, todos como, bueno, todos vamos a ir al internado, todos vamos a pasar por ahí. Entonces, esta es una razón por la cual tenemos que cambiar esto ahorita, para que en futuras generaciones y nosotros y los que están ahorita puedan gozar de una mejor calidad académica durante el internado. Entonces, esto es una visión compartida. Luego, el lenguaje común, que tiene que ver más que todo con lo mismo. Y los vínculos sociales, pues nuestro vínculo social en este caso sería que todos somos estudiantes y que todos en algún momento vamos a pasar por ahí. Entonces, esos son los elementos y todo esto nos va a causar nos va a ayudar a crear una red efectiva para lograr nuestro cometido o nuestro plan de abogacía. Entonces, ahora voy a hablar un poquito de cómo hacerlo. Entonces, se reconocen que hay 5 pasos, algunos expertos dicen que hay más, o algunos agregan uno extra, como en vez de evaluar, ponen también monitorizar, o en vez de cualquier otro de estos, pueden poner algo más, como, bueno, primero ocupamos un problema o hacernos una pregunta, y eso es lo que van por identificar, pero este es el esquema básico, este es el ciclo de la abogacía o el ciclo de vida de un plan de abogacía. Primero, comenzamos nosotros identificando un problema. Puede ser desde que no llevemos que nuestras clases de histología, por ejemplo, sean muy teóricas y ocupamos ver más placas, que ocupamos que se cambie el porcentaje de la práctica a que sea mayor al de la teoría, porque son habilidades que ocupamos tener en el futuro. Entonces ahí identificamos un problema, que nuestras clases se enfocan mucho en la teoría y no tanto en la práctica, lo cual puede ser beneficioso y a la vez no. Luego investigamos, vemos información de otros países, información local, información nacional, información que sea relevante para nuestro problema a tratar. Y esto nos va a decir como, bueno, si cambiamos la práctica, si cambiamos el porcentaje de la práctica, los estudiantes pueden aprender más como haciendo, se les quedan más los conocimientos. Y buscamos datos. Bueno, en este país intentaron hacer esto, esto y esto, y ven que les dio mejores resultados, los médicos están mejor preparados en el futuro, y esto. Entonces, un ejemplo local, en esa universidad hacen estos cursos antes de llevar la clase, aprenden a manejar el microscopio antes de llevar la clase, entonces esto les sirve para cuando llegan a la clase, hacer más, ¿cómo se llama? Hacer mejores, afianzar mejores los conocimientos, perdón. Y una vez tenemos toda esta información, ya tenemos toda la información, todas las referencias que vamos a utilizar, comenzamos a planificar, comenzamos haciendo objetivos. Los objetivos, tiene, igual que en el planeamiento estratégico, ocupamos tener objetivos que sean SMART. No sé si alguien conoce esas siglas. Entonces, SMART quiere decir que los objetivos tienen que cumplir, a ver, CMRT, 5 criterios, que tienen que ser específicos, que tenemos que poder medirlos por alguna razón, por alguna cosa. Digamos que nuestro objetivo es que el 90% de los estudiantes que atienden a un seminario van a poder completar exitosamente la prueba de postevaluación. Entonces, ese 90% nos dice a nosotros cómo vamos a medir, y esa parte de prueba de postevaluación nos dice qué mecanismo vamos a usar para medir el conocimiento. Entonces, eso va a ser un objetivo medible.
Luego tiene que ser alcanzable, o sea que tiene que ser un objetivo que nosotros sepamos que podemos realizar. Y ahí nos lleva a la R, que tiene que ser relevante o realista. Relevante en cuanto a que tenga que ver con el problema que queremos tratar, con el plan que queremos hacer. No que, digamos, estamos hablando ahorita de histología y que de la nada nos queremos saltar a medicina interna. Entonces, si hacemos un objetivo relacionado a medicina interna, no sería un objetivo relevante, sino que sería un objetivo que no tiene nada que ver con nuestro plan. Luego tenemos un objetivo que tiene que ser medido por el tiempo, o sea que tiene que ser logrado en cierto tiempo. Esto nos sirve a nosotros como para ponernos presión a nosotros mismos y poder fijar una meta de cuándo queremos que este cambio o esta causa se pueda lograr. Y, por ejemplo, en el ejemplo que les di anterior, que al final de la sesión el 90% de los estudiantes puedan llenar exitosamente una prueba de post-evaluación. Entonces, el 90% es lo que lo hace específico y también que lo hace medible, al igual que el método que vamos a usar para poder evaluar a las personas. Luego, el tiempo esto tiene que hacerse después de la sesión que se va a realizar o después del seminario que queremos realizar. Y que es realista, pues es una acción que podemos realizar, podemos fácilmente crear una prueba de post-evaluación y con eso medir verdaderamente si se cumplieron los objetivos del webinar o del seminario y así evaluar verdaderamente que las personas aprendieron. Luego los indicadores. Aquí se recomienda bastante que los indicadores, haya por lo menos un indicador de éxito por cada objetivo. Entonces, digamos, con nuestro objetivo anterior, nuestro indicador de éxito sería que 9 de 10 personas que fueron al seminario pudieron sacar una nota arriba de 80 en la prueba de post-evaluación. Entonces, es un indicador que nosotros podemos utilizar para verdaderamente evaluar el impacto de la, de la actividad que queremos hacer. Luego tenemos los métodos. ¿Qué vamos a hacer? En este caso vamos a hacer un webinar, vamos a hacer una prueba post-evaluación, vamos a hacer tal vez una prueba pre-evaluación. Entonces, aquí los métodos tienen que ver con qué actividades van a realizar ustedes para que la gente pueda aprender o contener el conocimiento sobre algo. Luego también tenemos la evaluación, que ya les dije, que ya hablamos un poquito de eso. Pueden hacer ya sea al inicio, antes de iniciar sus actividades, pueden decir, bueno, la evaluación va a ser vamos a hacer en una escala de 1 al 5, ¿qué tan confiado te sentís de hablar de este tema? En una escala de 1 al 5, ¿qué tanto conoces de este tema? Y luego en la post-evaluación podemos repetir esas mismas preguntas y comparar los primeros resultados con los segundos y así ver verdaderamente cuánto aprendió la gente y cuánto le impactó esta actividad a las personas. Luego las actividades pueden ser ya sea campañas, webinars, plantones incluso, o que ustedes van a una universidad y se sientan ahí y no dejan entrar a nadie. No lo recomiendo, pero es una buena forma de presión. Y luego la línea de tiempo, que es más que todo en qué tiempo vamos a hacer cada cosa. En este tiempo vamos a planificar, en este tiempo vamos a hacer el protocolo necesario para poder aprobar nuestra actividad, o si se tiene que aprobar, o manejar la logística. Esos días la vamos a realizar y en los días siguientes vamos a estar evaluando el progreso. Entonces, solo como sentarse, qué fechas vamos a hacer cada cosa. Y luego, pues, actuar, hacer llamados a sus colaboradores, hacer llamados a todas las personas que van a participar con ustedes y seguirlos involucrando siguiendo las buenas prácticas. Y por último, pues, el número 5, la evaluación. Como ya planeamos cómo íbamos a evaluar la actividad, aquí vamos a realizar la evaluación. Vemos si se cumplieron las metas que nos pusimos al inicio, vemos cómo mejorar, vemos qué se puede hacer diferente si queremos repetir esta actividad y ese tipo de cosas. Entonces, al momento de tener estos datos, podemos volver al primer paso y reiniciar el ciclo o terminar la actividad dependiendo si se logró o no el objetivo. Entonces, para nosotros verdaderamente ser un advocate, tenemos que hacernos 3 preguntas. Primero, ¿qué queremos? Buscar la raíz del problema
y buscar qué consecuencias trae ese problema. De hecho, hay un esquema bien bonito que habla de un árbol. El árbol, el tronco, es el problema que nosotros queremos atacar. Y las ramas son como las consecuencias que nosotros queremos hacer. Entonces, si ustedes hacen un dibujo de un árbol, pueden poner aquí abajo en el tronco como, bueno, tengo este problema. Y luego ir como haciendo, decir como, bueno, tengo, por ejemplo, mis lentes se rayaron, un ejemplo. Entonces, en las ramas puedo, esto no me va a permitir conducir, no me va a permitir estudiar, no me va a permitir hacer esto, no me va a permitir hacer esto. Voy a tener que comprar otros y así. Van haciendo como un branching o una ramificación de las consecuencias de su problema. Luego, ¿con quién hablamos? Para eso tenemos que hacer un mapeo de colaboradores o lo que en inglés se conoce como un stakeholder mapping, pero más que todo vamos a nombrar como mapeo de colaboradores. Tenemos dos ejes. El eje horizontal, que es el nivel de interés. Aquí tenemos a las personas que tienen mucho interés en nuestra actividad y poco interés en nuestras actividades. Y en el eje vertical tenemos las personas que tienen bastante poder y las personas que tienen poco poder. Entonces, por ejemplo, tenemos a la Secretaría de Educación. Son personas que tienen bastante poder, pero tal vez puedan tener poco interés. Entonces, ¿qué vamos a hacer con ellos? Vamos a tratar de complacer sus necesidades, que estén comunicados de lo que nosotros podemos hacer. Y si ellos nos piden cualquier colaboración, poder hacerla. Por ejemplo, ese es el caso que tenemos con la OPS aquí en Honduras. Ellos tienen bastante poder, bueno, yo los ubicaría más como en medio poder, pero no tienen tanto interés. Entonces, usualmente lo que hacemos es que cualquier campaña que ellos nos piden colaboración, siempre les apoyamos, porque no se han mostrado muy interesados en realizar una colaboración más formal. Luego, digamos, tenemos a los representantes de los estudiantes. Son usualmente organizaciones que tienen poco poder y y pueden tener mucho interés. Entonces, estas personas hay que mostrarles consideración, hay que estarles haciendo preguntas, hay que estarles consultando siempre y tratar de incluirlos siempre en nuestras actividades, cualquier otra organización como representantes de los estudiantes. Luego tenemos, digamos, los decanos, son personas que pueden tener bastante interés, o los docentes, y bastante poder. Entonces son agentes claves para lograr nuestra acción. Por eso está aquí Key Players. ¿Por qué? Porque si nosotros logramos hacer un cambio importante en nuestra educación médica, esto puede motivar a los estudiantes y a la vez puede crear mejores notas. Si los estudiantes sacan mejores notas, los maestros pueden sentirse más gratificados por su trabajo y a su vez pueden motivarse ellos mismos. E incluso la universidad les puede dar una bonificación porque, bueno, todos los estudiantes tienen notas arriba de 90, entonces esto les puede ayudar a la motivación. Entonces se vuelven agentes claves o jugadores claves dentro de nuestro plan. Y luego tenemos aquellas personas que tienen bajo poder y bajo nivel de interés. Entonces estos solo los mantenemos informados. Les decimos, bueno, vamos a hacer esta actividad, pero no esperamos ninguna respuesta de ellos. Solo contactarlos cuando sea necesario. Si queremos, le hacemos una invitación, pero no esperamos ninguna respuesta. Luego, ¿qué hacemos? Aquí tenemos que básicamente preparar el mensaje que nosotros le queremos dar a las personas, conocer el público, si queremos dirigirnos a los estudiantes, a los decanos, a los profesores, si queremos dirigirnos al gobierno o a alguna agencia del gobierno. Y luego también planeamos qué acciones vamos a tomar para llevar este mensaje a estas personas. Pueden ser posters, pueden ser campañas, pueden ser hacer una marcha de cierto lugar de la ciudad a otro lugar para mostrar que mucha gente quiere este cambio o que queremos luchar por algo. Y ese son tipos de acciones. Entonces, esas son las tres preguntas que tienen que hacer. Luego están las buenas prácticas. Primero es que ustedes procurar que siempre el representante sea una buena representación del grupo afectado. Por ejemplo, hubo un caso hace poco de una cierta organización que tenía un webinar en el marco del Día contra la Violencia de la Mujer, pero todos los expositores o todos los ponentes en realidad eran hombres, entonces no había una buena representación del grupo afectado.
lo cual pudo llevar a malentendidos y cosas así. No es que no tengan el derecho de hablar de estas cosas, pero hubiera sido mejor que se hubiera invitado al grupo demográfico correcto para asegurar que hubiera una buena representación. A la vez tenemos que asegurar la legitimidad, que es una persona que tenga muy pocos antecedentes, que no sea alguien que fácilmente le puedan sacar algo de su pasado y decir como, bueno, vos antes decías esto, todo lo contrario a lo que ahora peleas. Entonces, evitar ese tipo de cosas. Y que sea alguien que ponga un buen ejemplo, que pueda representar dignamente a su causa. Luego está promover la participación, pueden aquí darles roles pequeños a las personas a su grupo de trabajo. Por ejemplo, en una reunión pueden decirle a cierta persona, vos tomas minutas, vos llevas el tiempo, vos haces esto y así. Darles pequeños roles para que la gente se sienta motivada a seguir participando. O algo que hacemos bastante en FMC es que es hacer esta red de liderazgo, hacer equipos locales o equipos nacionales para así lograr mayor participación. Y luego tomar responsabilidades, es decir, que si ustedes son los líderes, deben ser responsables por su grupo, deben tomar las riendas o deben poder dar el pecho por las personas que representan. Y por último, y no menos importante, recuerden siempre actuar pacíficamente, evitar conflictos violentos, evitar enfrentamientos con organismos como la policía, las compañías de seguridad de las universidades, en el caso que estén peleando por un problema de la universidad, evitar conflictos con las autoridades, siempre tratar de mantener la calma y actuar pacíficamente en todo momento, a pesar de lo que les puedan decir, a pesar de cualquier respuesta negativa que puedan recibir de parte de las personas con las que estén tratando. Y luego tenemos los roles del advocate o del abogado, vamos a decirle abogado, que básicamente consiste en estas cosas. Tienen que poder negociar, tienen que ser negociadores, porque tienen que saber cuándo, eh, de aquí en Honduras tenemos este dicho del el tira y encoge, que cuando tienen que saber cuándo apretar la mano y cuándo dejar algo ir. O sea, no, si están horas y horas en una negociación porque la otra parte no quiere ceder, ustedes tienen que ser capaces de ver cuándo ceder y con qué ceder. O sea, siempre tienen que estar eh, pendientes de eso. Luego tienen que poder acompañar. Digamos, si ustedes no pueden ir a alguna actividad, pero van a mandar un delegado o alguna reunión importante, van a mandar un delegado, tienen que darle el acompañamiento necesario, explicar de qué se va a hablar, explicarle qué van a poder hacer, qué puede decir y qué no puede decir, asegurar que esa persona conozca bastante el tema que se va a hablar y así evitar que hayan malos entendidos o que no hay una buena representación. Y con esto tiene que ver bastante en el empoderar a las demás personas. El decirle a las demás personas como vos tenés el poder de realizar esta acción, de realizar este cambio. Y también ustedes como advocates tienen que poder representar a las masas o al grupo que quieren representar. Por ejemplo, Diego aquí representa a SCOMI a nivel nacional en Ecuador. Yo represento a mi NMO a nivel nacional. Y mediar, saber cómo hablar con las personas, si hay algún conflicto, saber cómo solucionarlo. Y también está el ser modelo, ser una persona que muy difícilmente le van a encontrar algo negativo o que van a querer, incluso le van a decir como yo quiero ser como vos cuando de aquí el próximo año quiero ser, no sé, yo necesito ser presidente. Entonces que me digan como yo quiero ser presidente como vos, yo quiero ser RA el próximo año, yo quiero ser eh, vicepresidente de esto, porque ustedes demostraron ser una buena persona, o que les digan como, bueno, vos dirigiste este proyecto, yo quiero ayudarte a dirigir esto. Esto es parte de ser un modelo, que ustedes pusieron un buen ejemplo y que ahora las personas quieren seguir su ejemplo. Y luego está el poder hacer networking o poder establecer relaciones. Tiene que ver bastante con las negociaciones. Y el networking más que todo es saber a quiénes contactar, saber a quiénes vamos a incluir en nuestros planes, saber con quién podemos contar, con quién no, y estar constantemente en esta comunicación con agentes externos al grupo que representamos. Luego
Ahora vamos a hablar de la importancia. Básicamente lo puedo resumir en 5 puntos. Leí un documento grande, pero lo puedo resumir en 5 puntos. La abogacía más que todo es importante porque es la herramienta principal que nos va a permitir a nosotros, más que todo como estudiantes, a lograr cambios importantes, a lograr cambios en nuestro currículum, a lograr cambios en nuestro campus, a lograr cambios en nuestras organizaciones. Cualquier cambio que nosotros queremos hacer, la abogacía siempre va a ser nuestra herramienta principal. También es una herramienta que le da la voz al estudiante. Los estudiantes usualmente son vistos en Latinoamérica como personas que no saben nada, que no tienen ningún interés más que ir a sus clases. Entonces, por medio de la abogacía le damos esa voz a los estudiantes. Si hay una incomodidad dentro del cuerpo de estudiantes, vamos a utilizar la abogacía para poder hablar de eso y poder luchar por un cambio. Luego está que es una habilidad básica en la práctica profesional. Esta se conoce como la flor de la educación médica. Son las 6 competencias básicas de un profesional médico. Eso fue desarrollado por el Colegio Nacional de Médicos de Canadá, CAMEDS, que está abajo. Entonces, una de las competencias básicas es poder abogar por la salud, poder ser un líder. Entonces, ven, cubre de hecho, 2 competencias básicas. Son cosas que nosotros debemos conocer en nuestra práctica diaria porque sabemos que nuestros gobiernos, nuestras universidades no siempre van a tomar las decisiones correctas. Entonces, nosotros tenemos que ser capaces por siempre defender lo que es correcto. Entonces, aquí viene la otra, que es un deber de todos nosotros conocer cómo abogar, conocer cómo luchar por estas cosas y es un deber de nosotros aprender a realizar planes de abogacía. Luego que en el ámbito estudiantil es una puerta al involucramiento estudiantil significativo, es decir, que es una puerta a que los estudiantes puedan dar a conocer sus problemas, que se puedan involucrar en los procesos importantes de la universidad, desde los procesos de admisión hasta las evaluaciones y las metodologías de enseñanza. El estudiante debe ser parte de esto en cualquier momento, lo cual es muy bueno también para otro tema, que es la responsabilidad social de la Escuela de Medicina. Entonces, al haber mayor involucramiento, la Escuela de Medicina puede tomar mejores acciones, puede hacer un ambiente más favorable para la educación y para los estudiantes en sí, e incluso para los docentes. Entonces, estas son las 5 cosas importantes que pude encontrar. Y pues esto solo les voy a hablar de algunas actividades que hemos hecho en AFMC Honduras, más que todo en mi término como NOMI. Hicimos varias, pero estas fueron las que más me gustaron a mí porque estuve más involucrado. Esta más que todo fue una campaña a nivel nacional en el día del Mundial Sin Tabaco. Se nos pidió a cada comité permanente elaborar un gráfico o un póster basado en cierto tema. Entonces nosotros lo hicimos en base a educación médica. ¿Qué causa el tabaco en tu cuerpo luego de cierto tiempo? Entonces los siguientes slides de las siguientes imágenes eran más que todo las consecuencias de, bueno, al año de fumar dejas de sentir esto. A los 5 años de fumar tu cuerpo comienza a mejorar. A los 10 años ya es como que si nunca había fumado. Entonces fue una serie de consecuencias de haber dejado de fumar con el propósito de incentivar a la población de ver los beneficios de dejar de fumar. Y luego la campaña que les hablaba al inicio del involucramiento estudiantil significativo. Si ven, esto fue casi toda una semana, empezó desde acá hasta acá, ¿sí? Y hay un video en medio. Entonces, el primer día, más que todo, fue una felicitación a los estudiantes porque lo hicimos en el marco de la Semana del Estudiante aquí en Honduras. Entonces dijimos, bueno, felicidades a todos los estudiantes, ustedes son la voz del futuro, son los profesionales del futuro. Y aquí introdujimos el concepto de la participación estudiantil significativa. Les dijimos como por qué es importante, qué es en sí la participación estudiantil significativa. Entonces aquí pusimos ejemplos de qué no es la participación estudiantil significativa. Entonces hicimos como, nos basamos en un manual más que todo para realizar esta actividad y luego publicarlo. Luego fuimos explicando cada uno de los pasos de la escalera de Fletcher, que sí, en algún momento se los podría explicar todo uno por uno. Entonces lo fuimos explicando y cada día íbamos haciendo preguntas relacionadas. Les poníamos a las personas casos que tenían que ver con el escalón del día para que ellos pudieran decir como, bueno, esto se identifica más como tokenismo, esto se identifica más como que los estudiantes están de decoración. Bueno, en este caso sí hay una verdadera participación estudiantil significativa. Entonces así evaluamos también el impacto de la publicación, de la actividad.
Y pues por último, ya como casi un mes después, en el marco del Día de la Juventud, Internacional de la Juventud, elaboramos esta actividad que era la Juventud en la Educación Médica. Aquí invitamos a otras organizaciones estudiantiles a hablar de su rol dentro de la educación médica de la universidad y les preguntamos por qué, cómo ellos involucraron a los estudiantes en la educación, porque estos son laboratorios dirigidos por estudiantes y dirigidos y básicamente todos los procesos que realizan son por estudiantes, para estudiantes y están directamente involucrados en la educación médica de la universidad. Entonces aquí les dijimos como, bueno, explíquenos cómo ustedes hacen sus procesos, cómo un estudiante puede ser parte de su organización y fue una conversación bien bonita y quedó grabado por si lo quisieran ver algún día. Y creo que esto sería todo mi parte. No sé si hay algunas preguntas. Me han dicho como 30 minutos, creo que me pasé, pero no sé si tiene alguna pregunta o comentario, dudas. Muchísimas gracias, Jorge, por tu presentación. Chicos, si alguien tiene alguna pregunta, por favor, alcen la mano. Em, y si no, nos pueden mandar sus preguntas por interno y le hacemos nosotros como ustedes quieran. De verdad creo que fue algo súper informativo. Me encantó todo lo que dijiste, Jorge, y creo que es algo súper útil que todos conozcamos. Em, bueno, parece que no hay preguntas. Em, así que muchísimas gracias de todas formas. Em, ok, vamos a pasar a nuestros siguientes expositores. Son Diego y Ángel. Ángel es el actual asistente nacional de SCOME. Ha desarrollado el cargo del OME en su CSUID el anterior año y actualmente se encuentra en sexto semestre de la carrera y ha desarrollado más de 10 proyectos en total con experiencia en IFMCA. Su sesión será de acreditación médica en las escuelas de medicina. Y Diego es el actual NOME de AMPI Ecuador. Se ha desempeñado como LOME y BPE de su CSUID en años pasados. Ha participado en 2 reuniones internacionales de IFMCA con presentación de proyectos. Su sesión será sobre advocacy de forma como más divertida y el One Minute Elevator Interview. Así que eso es todo. Ángel y Diego tienen la palabra. Chévere, muchas gracias, Michi. Es para nosotros un gusto poder estar aquí y esperamos que aprendan bastante sobre este tema. Creo que voy a empezar yo y luego va Diego. No sé si Diego quieres decir algo mientras yo comparto mi pantalla. No. Ok. A ver. Diego, no te podemos escuchar. Oh, perdón, creo que ahí pueden escucharme. Sí, Sí. solamente nuevamente agradecer por la invitación y solamente recalcar que quizás esto nos podamos sentir un poco desconocidos en todo esto porque somos estudiantes de medicina, pero como dijo Jorge previamente, es algo súper importante, no solamente para nosotros en este momento como estudiantes, sino para nuestra carrera y nuestra forma profesional en el futuro, de saber luchar y de saber buscar formas de que nuestra voz se sienta. Entonces también incluye algo de medicina dentro de todo esto. Así que para no alargarnos mucho, igual le doy paso a Ángel para que pueda comenzar. Listo. Entonces yo les voy a hablar sobre la relación entre advocacy y la acreditación de las escuelas de medicina. Entonces, déjame pasar, ya. Entonces, un poco de advocacy en AMP y FMCA, de lo que habló un poco Jorge, es que de forma local ustedes pueden acudir a sus LOMES o asistentes de LOMES para generar cualquier cambio. En sus universidades generalmente hay un servicios universitarios que aseguran la calidad de educación o en general un específico de educación médica. Generalmente se tiene que involucrar a los estudiantes en las tomas de decisiones, como LOMES o asistentes de LOMES pueden involucrar a todos los miembros activos de sus OLs, promocionar la capacity building y también realizar advocacy a través de proyectos. Y lo de nacional, bueno, ya es un poco más aparte, así que me voy a enfocar un poco más en lo local. Y ya, a ver, entonces, ¿qué situaciones comprometen la calidad de la educación médica que recibimos? Entonces, aquí tenemos diferentes también como dominios, por decirlo así. Tenemos en el aula, en la facultad y en el sistema educativo nacional. En el aula, ¿qué situaciones pueden comprometer como que su educación? Pueden ser los exámenes que les toman, la calidad de las clases que reciben, la calidad de los profesores que tienen, como la calidad de las prácticas o en este caso, en el tiempo actual, puede ser la ausencia de prácticas.
En la facultad, en general, tiene que ver con el currículum que se maneja dentro de su facultad, las reuniones que tienen, si es que involucran a estudiantes, para la toma de decisiones. Y en el sistema educativo nacional es la acreditación, que es lo que les voy a hablar un poco ahora. Entonces, ¿qué es la acreditación? La acreditación se define prácticamente como un proceso mediante el cual una entidad como aprobada o calificada para asegurar la calidad educativa realiza ciertos tipos de evaluaciones a una universidad o a una facultad para asegurar la calidad de sus graduados y su correcto funcionamiento dentro ya del campo laboral. Entonces, ¿quién realiza como la acreditación? Esto, como les dije, tiene que ser una entidad nacional o puede ser incluso entidades privadas que estén acreditadas o que estén como verificadas de forma nacional o internacional y que sigan ciertos parámetros o estándares para asegurar la calidad médica de cierta universidad o de cierta facultad. En este caso, tenemos como algunas cosas en Ecuador que les voy a indicar más adelante. Y también hay unas organizaciones internacionales que tienen algunos parámetros. Entonces, ¿alguien tal vez aquí se le ocurre alguna desventaja de por qué como la acreditación puede ser un poco mala, o por decirlo así? ¿Alguien que quiera intervenir y me diga? ¿No? Escojo a alguien, a ver. Sí, a ver, voy a escoger a alguien, a ver si es que está aquí. A ver, Katy Celi, ¿estás aquí? Sí, sí, estoy aquí. A ver, chuta, no sé, no se me ocurre nada. A ver, ¿se te ocurre alguna desventaja? No, No. chuta, no pasa nada. Ajá, que tal vez lo que pregunto está full específico. Pero bueno, entonces como una posible desventaja es que a veces las entidades encargadas de la acreditación ponen ciertos parámetros para asegurar una calidad educativa que, o sea, no que limita, sino que las universidades o los decanos o la administración de algunas universidades lo toman como una barra mínima que tienen que cumplir, como unos requerimientos mínimos que cumplir y nos esfuerzan mucho más como para expandir su visión y para dar la mejor calidad de educación que puedan dar, sino solo se limitan a cumplir los parámetros para dar lo que les piden y ya. Eso. Entonces, esto podría ser una desventaja, aunque en generalmente siempre un sistema de acreditación va acompañado con una mejora de la calidad educativa en la mayoría de la región que se está evaluando. Ya. Y ahora esto, a ver, como en general hay dos tipos de acreditación. Hay un sistema de acreditación que puede ser nacional, como que se evalúan a todas las universidades o las facultades, u otra forma de acreditación de la calidad educativa es a través del examen de licenciamiento, creo que se dice así, o un examen como para ejercer una profesión. Entonces, ¿quién me dice aquí o sea, cuáles están presentes en Ecuador? Como uno o los dos. ¿Quién se anima? A ver, Irina. Ya, yo creo que hay los dos, la verdad, porque tenemos lo de la CENESID y esas que son a nivel gubernamental, entonces básicamente ellas nos van a dar como una acreditación para el funcionamiento de las facultades, pero también tenemos ya el examen de final de carrera y eso, entonces es una aval ya después de toda la preparación que se viene dando. Y también no sé si es que también entraría a nivel internacional, en cambio, todo el ranking de la QS y eso. Eh, o sea, ese de ahí no asegura como, o sea, las dos estuvieron muy bien, pero el tercero, el internacional, no es un ente que regula en sí la calidad educativa, sino que más bien mide como los resultados que demuestran los graduados de las universidades. Aunque está totalmente relacionado, pero no tiene que ver en sí con la acreditación, ni con estándares, ni nada. Pero muy bien. Y solo que no es el CENESID, es el CASES el que hace el sistema o sea, es el encargado de la acreditación aquí en el Ecuador. Sí, perdón, es el SEASES, perdón. Y todo bien. Ya. Entonces eso, muchas gracias por participar. Ya. Y a nivel internacional, quienes dictan algunos estándares de acreditación son la OMS y la Federación Mundial de la Educación Médica, que ya les voy a hablar un poco de esto luego. Y algo súper interesante es que, a ver, ¿quién sabe de qué es esta bandera? Como que a qué corresponde.
¿Alguien aquí que estuvo en la ONU o algo así? No. Bueno, les voy a comentar en todo caso. Es de la Unión Europea. Entonces, una ventaja de que tienen como que la Unión Europea es que me parece que en 1975 por ahí firmaron un contrato entre todos los países de que establecieron un mismo como sistema de acreditación en todas las facultades de medicina que permitieron que todos los estudiantes de la Unión Europea puedan como intercambiarse en cualquier momento si necesitan migrar o buscar otras oportunidades y todo esto. Y actualmente, como Sudáfrica, específicamente Sudáfrica, está buscando un convenio o una forma de complementar sus sistemas de acreditación para acceder a esta misma oportunidad. Entonces sería full chévere que todos los países o en general tengan un mismo nivel de acreditación. Sin embargo, como menos de la mitad de los países tienen sistemas de acreditación y nosotros somos de los pocos que tienen 2 sistemas de acreditación. Y ya. Entonces, antes de decirles algunos de los estándares de acreditación, es que estos de aquí son solamente una guía y un marco de referencia que siempre deben ser adaptados al contexto local. Estos de aquí no es como prescriptivos ni tampoco ofrecen un plan de estudios básicos universal que te dicen esto tienen que dar de ley, sino, como les digo, siempre tienen que adaptarse al contexto local del país o de su universidad y todo. Entonces, la Federación Mundial de la Educación Médica ofrece 6 puntos o 6 aspectos en los que se debe enfocarse en la educación médica básica. Bueno, luego como que dicen 9, pero esos de aquí son de los más importantes. En proceso se refiere como a toda la parte administrativa de la universidad, como en estructura se refería también al componente administrativo, del cómo se involucran los estudiantes dentro de esto, los recursos educacionales que tienen, y eso. En el contenido se refiere como ya al currículum, como a los métodos de enseñanza que utilizan, como por ejemplo método, yo qué sé, ahí se me puede ver como magistral, clases magistrales o cosas así, las disciplinas que emplean. En el ambiente de aprendizaje también se refiere a cómo es la apertura de los profesores hacia los demás, cómo es la apertura de la parte administrativa hacia los estudiantes, si es que reciben comentarios. Acerca de la evaluación se refiere a cómo evalúan si es que cumplen sus objetivos y metas al final de cada semestre o al final de cada año, si es que establecen un tipo de retroalimentación por parte de los estudiantes. Y en resultados y competencias es prácticamente algo similar de cuáles fueron sus resultados luego de todo un periodo de trabajo. Entonces, esto de aquí, como vemos aquí, la WFME establece 3 como áreas, uno para la educación médica básica, otra para posgrados y otro para como un desarrollo continuo. Nosotros nos vamos a enfocar en la de educación médica básica. Entonces, pero ustedes se preguntarán por qué les digo yo todo esto y como que de qué me sirve saber todo esto. Y es que ustedes en sus facultades, o sea, yo me imagino en mi facultad que mi decano es súper orgulloso y que, o sea, yo pienso llevar, como que ir y decirle, doctor, mire, como yo me enteré de esto y qué le parecería ser como la primera facultad del Ecuador en hacerse, como calificar por la WFME, porque incluso desde aquí dan premios. Y ustedes le pueden explicar un poco de todo esto y de qué debe cumplir la facultad y de paso que aseguran y mejoran su experiencia a lo largo de la carrera. Entonces, hay que establecer estos 9 puntos, que son un poco largos y solo como que me voy a limitar un poco por el tiempo, que la misión y los objetivos es como son la misión de la facultad, de la carrera y todo esto. Como los programas educacionales se refiere como a los principios que dan una guía a los métodos de enseñanza, a los métodos de aprendizaje, al desarrollo del currículum. Aquí en la evaluación de estudiantes se refiere a cómo la evaluación mide sus propios objetivos, si es que la evaluación genera como que sí califica como que el conocimiento de los estudiantes. En cuanto a los estudiantes, se refiere a la participación que tiene el estudiante dentro de toda la facultad, si es que puede dar recomendaciones, si es que el estudiante mismo puede establecer reuniones con los profesores y determinar, digamos, un horario de exámenes, determinar horarios de recuperación de clases, o si es que, por otro lado, como no calificaría, si es que en sus universidades como los doctores imponen todos o imponen todo y les dicen es así, no pueden hacer nada. Como en la facultad y como que ahí se me fue el nombre del staff, pueden, o sea, si es que están capacitados, cómo aseguran la calidad
de los profesores que ustedes tienen, si es que tienen que tener algunos lineamientos o algo, porque por ejemplo en nuestra universidad, con Diego que estudiamos en la UID, se aseguran de que todos los doctores que nos dan clases estén actualmente trabajando en un hospital, de tal forma que se aseguran que están actualizados de todos los procesos que se están llevando a cabo. Entonces es algo muy chévere. De los recursos educacionales, si es que tienen acceso a libros, si es que tienen acceso a revistas en línea como acceso a UpToDate, como que evaluaciones de los programas, como les digo, puede permitir retroalimentación por parte de los estudiantes, la gobernanza y la administración, como definir una buena estructura que permitan el acceso a los estudiantes y un como continuo, o sea, como mantenerse actualizados, por decirlo así. Se refiere a qué procedimientos ellos usan para regular y para promover una actualización de su misión, de sus objetivos y de sus metas. Entonces, en general, lo importante de todo esto y lo que más suelen tomar en cuenta es que la facultad permita e involucre a los estudiantes en la toma de decisiones. Y eso es algo súper importante porque a fin de cuentas nosotros somos quienes experimentamos el producto de la educación. O sea, como que nosotros consumimos su producto. Y nosotros tenemos que calificar de nuestra experiencia en la carrera. Entonces, como les decía aquí, ustedes pueden ir donde sus decanos y decirle quiere un premio, así como, ajá, como sería full motivarles y decirles como, imagínense tener un premio o un reconocimiento mundial de la calidad de la educación que están como, o sea, ajá, como que están brindando eso. Y este premio también se le está dado por la Asociación Médica Mundial, que también establece otros parámetros que ya son unos más cortos también. Entonces ustedes podrían convencer a sus decanos o decanatos o decanas también de que pueden acceder a premios de la WFME o de la Asociación Médica Mundial y ser full reconocidos. Y es como algo que puede llevar trabajo, pero que es bastante lograble porque, como pueden ver, solo necesitarían como dar más acceso a los estudiantes, permitir una retroalimentación, comentarios, como abrir las puertas literal a todo y establecer algunos como lineamientos sobre la estructura y todo, que es de lo que ya les acabé de indicar. Entonces, este de aquí se basa en 4 áreas, que es en la administración, y se dan cuenta que en todas estas 4 áreas lo que ellos evalúan es que los estudiantes estén involucrados en toda la toma de decisión. Entonces, en la administración es que los estudiantes estén involucrados en los órganos de gestión, que propongan los horarios de exámenes, que haya reuniones con los estudiantes para retroalimentación del cumplimiento de objetivos, y también evalúan la satisfacción de los estudiantes durante la carrera. De la enseñanza y evaluación, también tienen que evaluar como los profesores, las cátedras que dan, la calidad, cómo está estructurado el currículum, si es que cumple con todas las necesidades según la región, claramente. En cuanto a la investigación, ellos evalúan bastante el acceso. Y lo que pueden hacer ustedes de advocacy y lo que ellos recomiendan es que se acerquen a su profesor de investigación de la universidad y que les digan, doctor o ingeniero o el título que sea, yo quisiera participar en una investigación, no sé si puedo hacer algún tipo de internado a lo largo de este semestre o a lo largo de este año, o si es que puedo proponer temas, que es algo ya mucho más grande que participar en una investigación como ahí de colado. Pero sería muy chévere que ustedes tengan acceso a esto en sus universidades. Yo no estoy al tanto de la mía, pero voy a buscar porque sí es una oportunidad súper interesante. Y en cuanto a la comunidad local, ellos también buscan social accountability, que en eso se refiere a que los estudiantes tengan como un compromiso no solo dentro de la carrera, sino con la comunidad en general. Entonces, que se involucren con otras áreas de la salud, con otras áreas en sí de la comunidad y que como que promuevan un bienestar general desde su punto de vista como médicos, o sea, desde su posición como futuros médicos y estudiantes de medicina. Y eso era lo que yo les quería hablar como de los sistemas de acreditación, un poco de cómo funcionan y cómo pueden motivar a sus decanatos y a sus escuelas a que trabajen para mejorar y decir que estos son los lineamientos internacionales para luego poder ser reconocidos y también, imagínense si su universidad es reconocida por uno de estos, digo, incrementa sus oportunidades de hacer pasantías en otros países o de como entrar a otras plazas en otros países para el posgrado y así. Entonces, muchas gracias por prestarme atención y no sé si alguien tiene alguna duda o algún comentario. Muchas gracias, Ángel. De verdad fue súper informativo todo lo que nos dijiste. Espero que todos lo hayan aprovechado un montón.
hasta ver si alguien tiene preguntas, Dome les va a mandar por el chat de Zoom eh, el formulario de asistencia, que por favor nos ayuden llenando, y la palabra clave va a ser Advocacy 2021, ¿ok? Les vuelvo a decir, es Advocacy 2021, ¿ok? Ahí, Irina, ¿tienes una pregunta? Sí, bueno, dando gracias, en algunas facultades sí se nos escucha o tenemos como buena relación con los decanos y eso, y dan esa apertura. Pero tú, ¿cómo recomendarías en las universidades que no se les da esa apertura a los estudiantes? ¿Cómo recomendarías que se puede iniciar ese trabajo? Eh, Chévere, gracias por tu pregunta. Tal vez esta pregunta te la podamos responder con Diego en conjunto porque con Diego teníamos una idea de establecer un contacto directo con los decanos, nosotros como comité de SCOME, e introducirnos sobre lo que hacemos y nuestros objetivos. Pero generalmente sí hay universidades que nos hemos dado cuenta durante este tiempo que vamos trabajando de que en general no les dan mucha apertura y lo que nosotros recomendamos es intentar como llegar a un profesor que siempre les escuche, como el doctor Fulbuena, así, y que generalmente tiene un contacto dentro de la como que de la junta directiva o algo así, que les puede escuchar y darles una voz dentro de ellos. Por ejemplo, nosotros tenemos un coordinador de ciencias básicas y de ciencias clínicas que sí nos suelen escuchar y que tienen una voz dentro de la junta de escuela y hablan con el decano y les dan nuestros puntos de vista. Entonces ustedes podrían como que buscar de poco a poco, ya sea un jefe de cátedra o un coordinador en general, o incluso en secretaría, que pasa que también estén en las reuniones, pueden acercarse a ellos que generalmente sí les van a escuchar mucho más que el decano, porque generalmente los decanos pasan full ocupados. Eso es lo que yo le recomendaría y no sé si Diego quisieras complementar la respuesta. Eh, sí me escuchan ahí, perdón, no estoy seguro si me escuchan. Sí. Ya, genial. Bueno, la pregunta es súper interesante porque algo que les enseñó Jorge en su presentación era reconocer ese cuadro de 2x2 en donde veían, encontraban personas que estaban súper interesadas y personas que tenían un poder dentro de las decisiones. Entonces, eh, ¿cómo les digo? Como estudiantes, inclusive para ustedes va a ser súper curioso que nosotros como estudiantes les estemos enseñando estos temas, pero ¿quién más que nosotros como estudiantes para pedir cambios? Entonces, idealmente sería reconocer una persona que sí está interesada a escucharnos a nosotros, en que está interesada en cambiar la educación médica, porque lo que has notado seguramente y todos hemos notado es que nuestra educación médica en Ecuador es súper ortodoxa. Cuando nosotros tratamos de cambiar algo, tratamos de implementar, por ejemplo, ya les voy a hablar un poco de los primeros auxilios psicológicos que queríamos implementar dentro de nuestra universidad. Nuestros doctores y nuestros decanos nos decían como que, ¿por qué están intentando hacer eso si nunca han servido? Entonces, tratar de cambiar ese pensamiento sí es un poco difícil, pero también hay que entender que nuestra intención no es que a la primera que nosotros estemos ahí pidiendo un cambio se nos va a escuchar, sino también es un poco de seguir ahí, de seguir intentando, de seguir buscando las personas que nos escuchen y al final créanme que esto se cumple y sobre todo que esta idea perdure también por el tiempo, porque de nada nos sirve que se cambie un año, se involucre un año, cuando en el futuro esto vuelve a la normalidad como era antes. Entonces, en este caso sería asociarse con las personas adecuadas y en cierta forma, bueno, ya les voy a hablar en mi exposición, de buscar lo que ellos quieran escuchar. Entonces es como que prácticamente vender su producto, vender su idea de lo que ustedes quieren lograr para que ellos puedan para que ustedes puedan lograr ser escuchados. Eh, Esto ya les voy a hablar en mi exposición, entonces quizás al final te vuelvo a preguntar si quedó claro para que tú me digas tu retroalimentación a lo que yo les intento educar. Entonces, si no hay más preguntas, voy a comenzar mi presentación. Y bueno, esta parte de la presentación es bastante como dinámica, quisiera su participación sobre todo, porque como les dije, yo soy un estudiante más de ustedes y yo puedo ser el oficial nacional de educación médica, pero mi motivación para esto es de escuchar su voz, de escuchar las necesidades de todos los estudiantes para poder representarlos bien. Entonces, quisiera que en el chat ustedes me puedan decir cuando mencionan advocacy, después de todo lo que escucharon de Jorge y Ángel,
como que si se sienten así súper empoderados, si se sienten como que medio saben y confundidos y no se animan a algo, o si es que se sienten totalmente confundidos, porque así también me dan una idea a mí de cómo enfocar la charla y cómo dirigirme a ustedes. Entonces, si ustedes en el chat del Zoom pueden poner como que solamente el número 1, 2 y 3 para saber cómo se sienten ahorita al escuchar Advocacy. Chicos, también al ser una charla súper interactiva, si quieren sería chéverazo si pueden prender las cámaras y así. Genial. Yo no estoy viendo el chat, no sé si alguien me puede decir cómo son las respuestas y todo eso. La mayoría está entre 1 y 2. Así que creo Ya, genial. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿ustedes han podido hablar con su decano alguna vez? Como que alguna vez tuvieron algún problema y dijeron, chuta, ¿será la persona indicada para mostrarles y todo eso? Ya pueden poner como que 1 y 2. Por alguna razón no puedo ver el chat, entonces igual me ayudan por ahí diciendo que sí han podido, ¿no? ajá, la mayoría está poniendo que no ha podido, pero sí hay algunos que ponen que sí han tenido la oportunidad. Ya, genial. Eh, ¿Y crees que, la otra pregunta es, ¿crees que tu escuela de medicina se adaptó eficazmente a la realidad de la teleeducación? Entonces pueden igual poner 1 y 2, como que si es que ustedes creen que la educación que están recibiendo en este momento se asemeja o inclusive mejora la educación que tenían presencialmente. Igual, Angelito, puedes mencionarme qué Sí. En esa pregunta la mayoría está poniendo que sí, aunque también sí hay algunos dos, o sea que no. Ya. Aquí en este caso, alguna persona que ha dicho que sí eh, a a esta pregunta, podría como que compartirme la forma en cómo que se adaptó y sería algo corto, no necesariamente algo súper largo, sino algo corto en cómo creen que se adaptó su educación médica o su escuela de medicina principalmente. ¿Alguien se anima? O si no, toca a la dedocracia. Brenda, Yo puedo Brenda decir Álvarez. algo. Sí, Pero yo comencé online, entonces yo nunca conocí la universidad, yo no conozco la universidad, yo no estuve, entonces no tengo ningún punto de comparación, pero me parece que en el tiempo que he estado en la universidad me han enseñado bien, siempre he tenido el apoyo de mis profesores y siempre, o sea, se les entiende y se entiende bien la materia y todo lo que nos quieren explicar. genial. Muchas gracias, Laura. En este caso quiere decir que tú estás seguramente en primero o segundo semestre. Ya, Sí, en genial. el segundo. Entonces, quizás las prácticas que tú has perdido en este punto de la carrera quizás no sean tan relevantes o bueno, pueden de alguna forma suplirlas de forma online porque existen softwares o existen algún tipo de módulo que ustedes pueden aprender. Creo que Brenda también alzó la manito. ¿Podrías tú compartirnos un poco? O- Sí, yo sí comencé la carrera en presencial, pero creo que de alguna manera se adaptó bien porque como que no hemos parado, de alguna forma seguimos avanzando en nuestros cursos, en nuestros semestres. No es que por la pandemia nos quedamos en un año específico, sino que se adaptó bien porque seguimos cogiendo los cursos que teníamos que coger, seguimos avanzando en la malla académica y creo que desde ese punto de vista por lo menos no estamos tan estancados, por decirlo así. Eso. Genial, Brenda. Genial, Brenda. Muchas gracias por compartirnos. Y en este caso, sí, como que muchas universidades en el Ecuador, de alguna forma, quizás no de la forma ideal, sí se han adaptado a la educación por teleeducación, o sea, las videollamadas con los profesores y seguir las clases así. Sin embargo, yo quiero mencionarles dos ejemplos aquí. El primero es de que, por ejemplo, en Guatemala, muchas de las carreras de medicina, porque creen que el componente práctico en el que ustedes van a los hospitales, en el que ustedes aprenden a hacer disecciones, a hacer cirugías, es muy importante, han decidido parar la educación médica. Entonces, muchos estudiantes están en un estado de vacaciones indefinidas en las que ellos no están asistiendo ni a sus clases ni a las prácticas. Entonces ellos, para ellos
ha servido mucho esto de abogacía para tratar de buscar una forma en la que ellos sí complementen su educación médica. Y la otra es de mi caso. Yo soy un estudiante que voy a noveno semestre y que prácticamente toda mi formación clínica no he asistido a una práctica clínica de medicina interna, por ejemplo, o de pediatría. Entonces mi preocupación por el futuro es, ¿voy a ser el médico adecuado para tratar a mis pacientes? ¿O voy a tener suficientes capacidades prácticas para poder dirigirme a mis pacientes? Y ahora la pregunta, esas son las preguntas del futuro, pero las preguntas del presente es, ¿en verdad como que puedo hacer algo para cambiar esta realidad? Entonces, esta es también una de las motivaciones por las que yo postulé a un cargo nacional y las que estoy haciendo este tipo de capacitaciones, para buscar las personas que también piensen como yo y tratar de buscar una salida. Entonces, esta práctica, esta parte de la charla se llama Advocacy de forma divertida. Y lo llamo así porque mi moto es como que la medicina es un arte y no por eso tiene que ser aburrida. Entonces, para nada es como que yo quiero ser un médico ortodoxo en el que todos se pongan así una camisa y estén súper rectitos en la cámara o que me indiquen, que me dicten las clases. Entonces, tampoco con esto quiero decir que voy a ser un payaso y voy a hacerlos reír a cada rato, sino creo que la forma de educar a los médicos del futuro, a los estudiantes, es que ellos se llevan un mensaje creando de alguna impresión, algún sentimiento de esta charla. Entonces, los objetivos de esta actividad, después de todo esto, ustedes van a decir, advocacy, ¿para qué? ¿O qué? O después de escuchar a Jorge y Angelito hablar sobre todo la fase teórica de lo que significa advocacy o abogacía en español, es para que ustedes después traten de crear actividades, sea por AEMS-FQ o por su organización local, o individualmente traten de buscar personas que piensan igualmente y traten de buscar un bien común. Entonces, por ejemplo, como les dije, yo quiero que me motiven a educar a las personas, de que mi educación se vea respetada, de que esté preparado para cuando esté en una sala de emergencias y yo poder suturar a una persona. Pero si no me educo de esa forma, si no busco las herramientas, si no lucho por buscar una solución a mis problemas, voy a seguir siendo parte del resto de las personas que simplemente están como que conforme con la realidad que estamos viviendo. Entonces, como estudiantes de medicina, casi siempre nos enfocamos en que debemos cumplir con nuestros deberes, acabar súper cansados, leer todos los libros y al final tenemos un título y nos sentimos así, como que finalmente lo logramos, como que nunca vamos a ser insuperables, nos sentimos como calamardos guapos y listo, somos los médicos del futuro. Pero la realidad es que casi nunca nos sentimos preparados al final, ya cuando estamos en nuestras prácticas médicas siempre nos arrepentimos y decimos como que me hubiese gustado hacer mucho más, porque al final de la carrera de medicina con lo único que salimos es un título médico. Pero lo que nos buscan para posgrados, para contratarnos como médicos, para recomendarnos a otros profesionales, es ver todo nuestro currículo de vida y saber que nosotros hicimos mucho más como estudiantes y que buscamos mejorar la realidad de nuestras sociedades a quienes servimos. Entonces, para esto, una de las cosas que yo me pregunté siempre es cómo es que desarrollan los currículos las escuelas de medicina. Y encontré que, por ejemplo, existen tres tipos de currículos, que es el declarado, el enseñado y el aprendido. El declarado es prácticamente el currículo que las escuelas de medicina los imponen y que seguramente si ustedes entran a las páginas de internet de sus facultades pueden encontrar como que en anatomía me van a enseñar los músculos de la espalda en primer semestre, me van a enseñar sobre las extremidades, miembro superior, miembro inferior en segundo semestre y todo eso. Son los objetivos que tiene la escuela de medicina en sí para educar a sus estudiantes, porque como dijo Ángel, muchas veces las escuelas de medicina es como, pongamos el ejemplo de Burger King. Ellos sirven un producto y nosotros compramos ese producto. Entonces el producto que ellos sirven es la hamburguesa que está ahí grandota y que se ve súper jugosa y rica, pero la que recibimos muchas veces se puede parecer a eso o no se parece a eso. Entonces es algo que les trato de educar en esta parte. El enseñado es más o menos lo que nuestros doctores intentan enseñarnos. Entonces, tomando el mismo ejemplo de las hamburguesas de Burger King, serían aquí los trabajadores de Burger King que arman las hamburguesas. ¿Y qué ha pasado? Que las hamburguesas, algunas les ponen pepinillos, otras no les ponen pepinillos, otros son súper ambiciosos y tratan de ponerles un montón de carnes ahí porque piensan que es lo que deberían consumir las personas que compran estas hamburguesas.
Y ahora un ejemplo mucho más a la realidad es de que, digamos, en mi experiencia he tenido profesores que son súper buenos y enseñan lo que es el currículum declarado y enseñado, entonces entran en esta intersección, pero muchas veces tratan de hacer mucho, mucho, mucho de lo que ellos piensan que a nosotros nos conviene y nos enseñan cosas de especialidad, por ejemplo, cosas que nosotros como médicos generales es mucho contenido para abarcar y aún así ellos nos preguntan en nuestros exámenes, esperan que nosotros ya tengamos estos conocimientos y es un poco complicado. Entonces ahí me siento incómodo en que como médicos generales ahora, ¿qué debemos saber? Porque como saben, recibimos un montón de materias. Y finalmente es el aprendido, es con la información con la que nosotros nos quedamos, con la que nosotros vamos a seguir nuestra práctica médica. Entonces, usualmente los decanos siempre van a decir como que mi currículo declarado va a ser el mejor, como aquí Maradona, dicen sin lugar a dudas es el mejor. Eso es algo que los decanos siempre tratan de enorgullecerse de que su escuela de medicina es la mejor. Ahora, el enseñado es la lucha entre los estudiantes de medicina y los profesores, como que yo te enseño esto y ojalá tú aprendas. Y es una lucha porque todos nos hemos sentido así en un momento en que no les entendemos a nuestros profesores y es súper complicado aprender todo esto. Y el aprendido es, al menos yo me he sentido muchas veces como Alberito, en que me tratan de enseñar algo y de verdad como que no entiendo. Entonces la idea aquí es de que el declarado, enseñado y aprendido se interseque en una mitad y nosotros nos podamos sentir súper preparados para afrontar cualquier problema que nos encontremos en nuestro desempeño como estudiantes y como futuros doctores. Y eso es lo ideal, que nos sintamos así como Goku. Para los que vieron Goku algún momento, se convierte en Super Saiyajin y se siente súper invencible. Pero la realidad muchas veces es que no nos sentimos así, nos sentimos como que desolados, complicados y súper estresados. Entonces aquí les voy a enseñar sobre dos tipos de enseñanza que yo encontré. La una es de pedagogía y aquí les puse el ejemplo de Peppa Pig porque es como nosotros muchas veces aprendemos de niños, como que vemos un ejemplo y tratamos de repetirlo, como que nos dicen, mira, tienes que tender la cama porque así se ve bien, pero nunca nos fijamos en la justificación, sino solamente repetimos porque es lo que nos enseñan nuestros papás. Y ahora andragogía es más bien una enseñanza que ya involucra un pensamiento mucho más crítico. Por ejemplo, en pedagogía es solamente sentarnos en un auditorio y escuchar a la persona que está hablando y simplemente seguir. Entonces es súper cansado porque nos dormimos, no toman en cuenta nuestras opiniones, no decimos lo que nos parece porque sabemos que nunca nos van a escuchar y simplemente seguimos al resto. Pero ya en andragogía es sentirnos parte del grupo, sería educarnos, sería como que dar nuestras opiniones para mejorar. En este paso entra lo del currículum médico, por ejemplo. Si yo pienso que algo debería meterse para enseñarnos, porque creo que es una nueva realidad, hablar sobre primeros auxilios psicológicos, hablar sobre medicina crítica. Entonces, si no, ya escuchamos a personas que sepan sobre esto, eh, va a servir mucho más. Eh, Perdón, ya, ahí sí, sí yo. Entonces, por ejemplo, de esto les pongo esta imagen, que seguramente ustedes puedan reconocer aquí, que fue el terremoto del 2016, que afectó a gran mayoría de las provincias en la costa, en la que un montón de estudiantes de medicina, doctores, fueron allá y trataron de ayudar. Y en realidad ustedes veían las noticias de que todos los médicos iban allá con mucha vocación. Pero la realidad, y yo les digo por experiencia, es de que muchos fueron allá y encontraron tantas personas en una situación de calamidad, personas que han perdido a familiares, fallecidos que no reconocían sus cuerpos. Entonces muchos de los estudiantes de medicina y doctores se sintieron desamparados en esta parte y lo que ellos necesitaban era primero aprender primeros auxilios psicológicos para ellos mismos y después para las otras personas. Otra de las pandemias, otro de las crisis de emergencia que nosotros hemos vivido es la pandemia que estamos viviendo aquí por el COVID. Y ya hemos tenido un año y la verdad es que todavía como estudiantes de medicina hemos querido hacer muchas más cosas, pero la verdad es que siendo honestos no hemos podido porque nadie nos ha capacitado, no hemos tenido las herramientas, la educación siempre va cambiando mediante avanza la tecnología y la ciencia con respuesta al COVID. Entonces, la verdad, yo puse esta imagen justo al final porque es como yo me siento, como que muchas veces confundido,
muchas veces en la que no sé qué hacer, en la que quiero ayudar, pero no sé por dónde comenzar. Entonces esto me hace me hace preguntarme a mí mismo como que qué estoy esperando, cómo puedo mejorar, cómo puedo abogar por una mejor calidad de educación médica. Entonces, muchas veces he tratado de buscar la ayuda de otras personas porque yo no puedo hacerlo solo. Es decir, yo no puedo estar aquí como Bad Bunny bailando solito, pensando que yo voy a lograr todo, que yo voy a tener los objetivos que yo quiero plantearme. Si no, sería de rodearme de las personas adecuadas que en un futuro puedan también ser personas que piensan como yo. Este es uno de los cuadros que yo les había mencionado, que Jorge les había mencionado, de encontrar las personas que están animadas, que tienen interés y que tienen el suficiente poder. Pero muchas veces lo que sucede es que nos encontramos aquí, como que las personas que simplemente no tienen poder y que no tienen interés, o que tienen poder pero no tienen interés, que muchas veces son nuestros decanos, y que simplemente nos escuchan así, nos hacen como que bla, 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 estás hablando pero no te escucho. Entonces nosotros nos sentimos súper frustrados porque queremos decir algo, pero no encontramos quizás las herramientas o no encontramos las personas adecuadas para comunicar nuestras necesidades. Y nos sentimos desolados, nos sentimos como que todos nos están ignorando y como que no servimos como estudiantes de medicina. Entonces les voy a dar un ejemplo de la vida real. Yo en algún momento como que fui súper animado a pedirle a mi decano que la oportunidad para hablar sobre lo que yo soy como oficial nacional, hablarles sobre que quiero meter primeros auxilios psicológicos dentro de nuestras mallas educativas. Entonces me sentía súper animado, súper listo. Fui a la facultad de mi, a la que pertenezco y justo la oficina de mi decano es en un piso que queda súper alto, entonces cogí el elevador. Y lo que yo me encontraba al presionar el elevador era mi decano así súper furioso, como que estaba enojado por alguna otra razón. Y yo estaba súper asustado porque no entendía qué pasaba, pero dije, esta es mi oportunidad para hablar con él. Y traté de explicarle como que yo soy un estudiante de medicina, trato de abogar por una causa, trato de buscar que pase esto. Pero el momento que yo le vi así súper enojado, simplemente me puse como un chavo, así con la chiripiolca, traté de desantiguarme y todo, porque de verdad no tenía las herramientas como para hablar con el decano. Entonces en ese momento le dije, buenas tardes doctor, le vengo a hablar de SCOME, que es el comité al que yo pertenezco. Ya me puse así mucho más serio, traté de que todas las cosas que me preocupaban en ese momento se me olvidaran y traté de proponerle una actividad, así por poco la iniciativa de los Vengadores, para que él me escuche. Entonces, en este momento, ya les voy a contar lo que sucedió después, pero en este momento quería proponerles una actividad. Entonces, sería dividirnos en dos grupos, porque puedo tener la posibilidad de dividirlos en break rooms, para que podamos discutir. No es necesario que prendan sus cámaras si no se sienten cómodos con eso, pero sí quisiera escuchar sus opiniones para saber cómo ustedes afrontarían un caso similar al que yo pasé. Al final de esta actividad van a tener como que 7 minutos de discusión y 1 minuto y 30 segundos para exponer a su decano, que en este caso voy a ser yo. Van a tener dos representantes que expongan lo que ustedes decidieron sobre, sobre estos temas. Entonces, el grupo uno y grupo 2. El grupo uno va a tener la importancia de hablar de los primeros auxilios psicológicos en los estudiantes de medicina y el grupo 2 va a tener la importancia de hablar sobre métodos anticonceptivos en los trabajos de vinculación con la comunidad. Entonces, sobre todo, se enfocan en la visión de lo que significa el aborto legal y seguro. Entonces, vamos a dividirlos en dos grupos. Un grupo va a ser dirigido por Ángel, que es mi asistente, y él les va a ayudar. Entonces, como les dije, no es necesario que ustedes eh, prendan sus cámaras, pero sí que participen, aunque sea por el chat de Zoom, en el que ustedes puedan dar su opinión y tratemos de como que hacer lo mismo que hemos hecho durante todo este tiempo que yo traté de presentarle a mi decano. Entonces simplemente voy a dejar de compartir esto y les voy a dividir en los grupos, ¿ya? Eh, listo. Entonces, solamente déjenme revisar que Ángel está en el grupo número 2 para que él pueda irse. Grupo número... Ya, genial. Entonces, ahorita les envío una invitación y simplemente tienen que aceptarlo y nos vemos en los break rooms, ¿ya? Y mando por WhatsApp el tema. Ya.
Yo te mando. Entonces nosotros creo que somos los necróticos, ¿verdad? Déjame ver, que Diego me mande la foto. Ya, a ver, entonces lo que nosotros tenemos que hablar es sobre la importancia de métodos anticonceptivos en los trabajos de vinculación a la comunidad y visión a lo que significa el aborto legal y seguro. Entonces, la actividad consiste en que ustedes van a tener 1 minuto y medio para presentarse a su decano, decirles quiénes son, que pertenecen a ESCOME, como que qué es el comité, y le van a hablar acerca de esto, de la importancia de los métodos anticonceptivos en los trabajos de vinculación con la comunidad, algo así. Ajá. Y visión a lo que significa el aborto legal y seguro. Entonces, primero ustedes, ¿cómo se organizarían para presentarse con su decano en 1 minuto y medio? O sea, en máximo yo diría unos 30 segundos para luego hablar del tema y decirles qué es SCOME. ¿Quién se atreve a dar una idea? ¿Alguien? O sea, nos comunicaríamos con el decano o la decana? ¿Qué palabras utilizaríamos más o menos? Claro, digamos se encuentran como que en un ¿A eso se ascensor. refiere o cómo? Sí, digamos como que se encuentran en un ascensor y tienen 1 minuto y medio para convencerlo, para hablarle sobre esta idea que tienen y tienen que introducirse ustedes y decir que son de SCOME y de que es el Comité de Educación Médica y eso. ¿Cómo se introducirían primero? O sea, eso, me presentaría, diría mi nombre, diría que estoy representando al comité de SCOME, diría que sí, o sea, le metería la vida y le diría que sí, que hay muchos estudiantes que están interesados en introducir estos temas y que creo que sería muy chévere que la opinión de todos sea escuchados porque es importante y todo. Chévere. Quisieras Y intentar hacerlo como si nosotros fuéramos los decanos, o sea, como si fueras a darnos a nosotros. sí, y solo una recomendación también, como intente explicar en unos 10 segundos qué es SCOME, como para que te tome en serio y no te esté preguntando, ¿pero qué es SCOME? Y luego como se desvía del tema. Entonces puedes decir que SCOME es como que un comité que se encarga de asegurar la calidad de educación médica de la universidad y que y que pertenece a EMPI Ecuador, la Organización Nacional de Estudiantes de Medicina, bla, bla, bla. Y de ahí sí ya continúas con el tema. Entonces, ¿quieres intentarle así o alguien más quiere intentar? Hola. Ya por un shot. A ver, yo lo puedo intentar. Ya. Por eso. A ver, ¿quién va a ser el decano o decana? Los tres, a cualquiera de los tres te puedes dirigir. Como a Dome, a Michelle o a mí. Ya ver, Cuando ya volvamos a la reunión grande va a ser Diego y Diego va a ser actuar como un decano súper, súper estricto y súper cerrado. Entonces tienes que estar preparada para responderle preguntas. a ver, entonces sería como que primero me presentaría, le saludaría diciendo buenos días, decano tal tal. Mi nombre es Brenda Álvarez, soy estudiante de medicina de tal año y pertenezco a SCOM, que es una organización que se encarga de, ¿cómo es? De garantizar la calidad de nuestra educación. Entonces quería comentarle que estoy un poco preocupada porque quisiera comentar o compartir un poco más la importancia de poder compartir con las personas el acceso a métodos anticonceptivos. O sea, no sé muy bien cómo, cómo decirle. O sea, ¿cuál sería el objetivo? Que quisiera que los estudiantes de medicina estemos más involucrados en intervenir con la comunidad sobre este problema de salud pública que podría ser el embarazo juvenil y creo que una forma de solucionar esto sería con métodos anticonceptivos. O sea, que quisiera poder involucrarnos más como estudiantes con la comunidad y qué podríamos hacer al respecto. No sé si divagué bastante. O sea, sí un poquito, pero estabas bien en general y tienes bien como que claro el enfoque de que
de que en sí lo que intentamos es intentar convencerle de como brindar más charlas o brindar más información acerca de los métodos anticonceptivos a las poblaciones o durante nuestro trabajo de vinculación con la comunidad, que generalmente nos vamos a como que zonas rurales y así, que de personas que no tienen mucha esta información. Y también decía visión a lo que significa el aborto legal y seguro, como hablar un poco de eso sin generar mucha controversia. Pero estabas muy bien en general. Sí. Pero es que esto de ahí, por ejemplo, yo creo que sería un poco más a nivel ya político, porque, o sea, nosotros no nos meteríamos en ese aspecto en el que decimos, o sea, nosotros no podríamos cambiar eso, porque eso, de lo que yo entiendo en Ecuador, es como que todavía está penalizado y eso ya sería un poco más grande, como que cambiar, Sí, creo. sí, sí, tienes razón. Aquí lo que hay que hacer es intentar hacerlo enojar a Diego. O sea, como que me imagino que va a ser el decano full estricto, pero igual tenemos que intentar convencerle de este tema o Ujú. intentar hablar, ponerlo incómodo. Así que intentemos ahí como meterle también hablarles del aborto legal y seguro y de cómo eso les beneficiaría en algunos casos, pero sin generar mucha controversia, sí. Entonces, ¿quién quisiera, o no sé si tú misma quisieras intentar darle un enfoque a ese tema? A ver, Valentina. Es que para eso deberíamos tener como que primero claro el objetivo. Ya le voy a pensar bien. Dale. Igual se pueden den ideas por el chat, como para todos leer y todos estar aquí participando. Entonces, Valentina, te escuchamos. Yo tengo una pregunta Sí. sobre este tema del aborto, no sé, o igual de los anticonceptivos, como que para tratar de convencerle, no sé si es que sería bueno como que darle algunos datos como cifras. Sí, sería full bueno. Entonces, no sé si ahorita se quieren como inventar unas cifras porque obviamente no es nada formal, o si quieren investigar. Teníamos 7 minutos, no sé. A ver qué tiempo queda. Sí. Pero si quieren se pueden inventar unas cifras por ahí. Entonces, ¿alguien más tiene alguna idea de con qué pueden complementar toda la charla con el decano? O la decana. No. No sé, tal vez contándole alguna experiencia o algo así, algo fuerte para que pueda convencerlo mejor. Así como que, por ejemplo, hay muchas chicas que no conocen de anticonceptivos y por eso han cometido muchas equivocaciones y han tenido abortos incluso prematuros y no tienen dinero, entonces es importante la educación de anticonceptivos. Claro. Sí, súper bien. Se me ocurre que podemos meter algo que diga, que relacione que nosotros debemos preocuparnos de estos problemas de la comunidad como futuros médicos. Y ahí ya le relacionamos un poco el problema de la comunidad con el decano y nosotros. Ya, chévere. Entonces, aquí las ideas que tienen hasta ahora es como la introducción de ustedes mismos, de SCOME, de hablar como de la problemática en sí, de dar algunos datos estadísticos, una experiencia súper cortita y de la necesidad que nosotros tenemos de hablar sobre estos temas. Y como invitarlo a que nos ayude fomentando espacios para poder brindar esta información al decano. Entonces, no sé si alguien se quiere animar ahorita a practicar. Me parece que tienen que hablar 2 personas. Entonces, no sé quiénes se animan aquí para complementarse e ir hablando de esto. En 1 minuto y medio, ¿quién se anima? Yo, no sé, Claro. intentarlo. A ver, Joyce. Un pequeño Sí. ¿Alguien texto más que que quiera prepare. ir complementando con Joyce? Mm, mm. Yo le podría ayudar. Ya, Yo chévere. también podría Gracias, participar. Brenda y Joyce. Tomen en cuenta que Britney nos ayudó con un dato en el chat y que pueden usar para mencionar como estadística. Ya. ¿Entre las dos debemos hacernos el minuto o Sí, entre las dos tiene que ser el 1 minuto y medio. Sí, mejor entre las dos. y, Ya. o sea, cómo debemos coordinar quién empieza, cómo se presenta y todo eso? Sí, Bueno, puedo decir lo que yo preparé para ver si está correcto. Y no claro, sé, según lo que haya preparado Brenda para unir. sí. Yo puedo presentarle así como hice la explicación de lo que es el SCOM, le explico quiénes somos y ahí tú le podrías decir. Ya. Bueno, entonces aceptando la presentación,
seguiría con que nos gustaría hablarle acerca de la importancia de hablar sobre los métodos anticonceptivos con el objetivo de prevenir embarazos no planificados y así también comentar acerca del aborto legal y seguro. Ay, no, perdón, de nuevo, es que olvidé meter el dato de Britney. A ver, nos gustaría hablarle acerca de la importancia de hablar sobre los métodos anticonceptivos con el objetivo de prevenir embarazos no planificados, puesto que en el 2018 Ecuador fue el segundo país de la región andina con la tasa más alta de embarazo adolescente. Y también nos gustaría comentar acerca del aborto legal y seguro, un tema que aún es muy controversial en nuestro país, pero es importante conversar acerca del mismo para darle más representación y aumentar la información que tenemos al respecto. Y bueno, hasta ahí nomás llegué. Ya, chévere, muy bien. Ahí me imagino que Brenda intervienes tú nuevamente. O sea, podría decirle como que nosotros como estudiantes de medicina tenemos ese deseo de involucrarnos más con estos problemas de la comunidad y por eso le proponemos, no sé, dirigir o armar un programa que se dirija a comunicar con no sé, con que serían los centros de salud, que nosotros podamos ir y conversar con las chicas sobre métodos anticonceptivos, sobre el aborto y eso. O sea, como que explicarle un poco nuestro deseo de intervenir, de hacer algo. Claro, muy bien. Perfecto. Ajá. Y recuerden enfocarlo también a los trabajos de vinculación con la comunidad, tal vez proponer que este sea parte de todas las opciones de trabajo de vinculación. Entonces podría mencionarle eso y aparte como hacer más charlas, no que sea algo solo para cumplir como el trabajo de vinculación, sino algo como que en verdad es su deseo de enseñar. De involucrarse, ajá. Valentina nos ayudó con otro dato estadístico que pueden mencionar y Britney dice que tal vez hay que mencionar que como decano nos gustaría saber lo que piensa o su opinión al respecto. Entonces, Brenda, creo que tú eres la que va a cerrar. Entonces, al final puedes mencionar algo así. ¿Quisieran hacer una práctica como que ya completa con tiempo y todo? Sí. A ver, ¿están listas las dos? Sí. A ver, Sí. entonces empieza Brenda, después habla Joyce y termina Brenda, ¿correcto? Diego, Ya, justo que ¿listas? tenemos 2 minutos, así que sí se puede. Ya, 1, 2, 3. Buenos días, decano Diego. Disculpe que le moleste, le robo un momentito porque quisiera comentarle algo que me parece importante. Me presento, mi nombre es Brenda Álvarez, mi compañera Joyce. Somos estudiantes de cuarto año de medicina y bueno, nosotros formamos parte de SCOM, que es una organización de estudiantes de medicina que busca que nosotros tengamos una educación de calidad. Entonces, Joyce, coméntale. Bueno, nos gustaría hablar acerca de la importancia de hablar sobre los métodos anticonceptivos con el objetivo de prevenir embarazos no planificados, puesto que en Ecuador el 42% de los abortos registrados, perdón, puesto que en el 2018 Ecuador fue el segundo país de la región andina con la tasa más alta de embarazo adolescente. Y también nos gustaría darle más representación a conversar acerca del aborto, puesto que es un tema aún muy controversial en nuestro país y es importante tomar en cuenta los datos estadísticos que nos arrojan que el 42% de los abortos registrados son de niñas, adolescentes y jóvenes. Y sería muy importante darle más representación a este tema y poder, no sé cómo terminar ahí, pero yo no voy a empezar. Bueno, entonces básicamente nosotros estamos conscientes de este problema de salud pública y lo que quisiéramos comentarles que como estudiantes queremos involucrarnos un poco más con este problema de la comunidad y proponerle que si pudiéramos hacer algún convenio con los centros de salud para poder asistir nosotros como estudiantes y que ellos nos puedan delimitar con qué grupo de mujeres, con qué grupo de, qué sé yo, un colegio que nosotros podamos ir y dirigirnos para poder hablar sobre esta problemática y poder plantear soluciones para las jóvenes y la población de riesgo. Entonces quisiéramos saber un poco cuál es su opinión al respecto. Perfecto, chicas, súper bien. Hicieron 2 minutos.
Y creo que toda la información que dijeron está súper bien. Sí, solo por si acaso, creo que alguien Ya. dijo que SCOME es la organización, algo así. Es un comité que pertenece a ENTI, pueden decirle, Ah, ya, que comité. trata como de asegurar la calidad de educación y así. Y de ahí Sí, súper bien en general. súper bien. De ahí Diego, como les dije, va a ponerse como decano malo, entonces lo más probable es que les interrumpa y les haga preguntas. Entonces ahí ustedes súper pilas para improvisar sus respuestas, tomando en cuenta cuál es nuestro objetivo final. Ujú. Entonces, hasta que Diego nos una, no Ya. sé si alguien tiene alguna recomendación para Joyce o Brenda, no sé, Valentina, Britney, Emily, Pablo, Génesis, Julián, Mirela, Iván, Shaila, Odom, Francis. Tal vez, buenos días, tal vez como que estar súper seguras y como que no olvidar el objetivo que queremos, bueno, que se querría tratar, que se querría lograr. Entonces, eso creo. Chévere. ¿Hay más? ¿No? Ahorita tenemos un mensaje de Mirela que escribió y dijo que, o sea, que no tiene micrófono, pero hay un mensaje con el que se pueden ahí guiar para que le lean también ustedes, Brenda y Joyce. También Valentina puso una recomendación que en lugar de decir solo mujeres, digamos que sea una vinculación con todos los jóvenes. Chévere. Sí, está full bien lo que puso Mirela, aquí ahorita leí. Está full chévere, entonces si quieren pueden revisarle y también como que irse ahí complementando las ideas, que tienen muy buenas ideas. Eso. A ver qué dice Diego, que ya se pasó de 2 minutos. Entonces, no sé si alguien tenía eso, alguna duda de cualquier cosa que hemos hablado hoy día o de la actividad, o quiera complementar mucho más las ideas. A ver, Mirela dice, creo que también sería bueno evitar palabras como sería o podría, porque lo principal es mostrar seguridad. Chévere. Bueno, ya nos está llamando de vuelta. Suerte, chicas, súper seguras, ustedes pueden y no se pongan nerviosas. Suerte, chicas, ya lo Les vemos. va a salir súper bien. Creo que no son los del otro grupo. Pero bueno. Ahí sí pueden prender sus cámaras durante la intervención. Pero si no, como dijo, no hay lío. Ya chicos, creo que están la mayoría aquí. No sé, espero que hayan disfrutado de la actividad también, se hayan reído un poco y hayan como que elaborado un discurso más o menos de lo que ustedes van a exponer. Entonces, el primer grupo sería Irina y sería Efraín que van a exponer. Van a tener 1 minuto y medio y yo voy a ser su decano. Efraín, ¿dónde está Efraín? Yo sí, ¿dónde está? Ya, perfecto. A ver, entonces voy a contar 1, 2 y 3. Doctor Paredes, buenos días. Mi nombre es Irina Velasco. ¿Será que nos puede dar unos minutitos de su tiempo o está súper ocupado? La verdad tengo solamente 1 minuto y un poquito más, así que si puedes explicarme en este momento, dale. Pero tiene que Claro, ser rápido.
Sí, no se preocupe, doctor. Nosotros somos súper rápidos. Mi nombre es Irina Velasco, como le decía, y él es de Frain, es mi compañero. Pertenecemos a la Asociación de Estudiantes de aquí. Y la verdad, lo que nosotros veníamos acá a proponerle es un aporte para nuestra formación como médicos, debido al... es dentro del contexto de primeros auxilios psicológicos y la verdad nosotros creemos que tenemos que prepararnos muchísimo mejor en esta área debido a la constante crisis y constante variabilidad de situaciones sociales que se presentan. Dentro de nuestras cátedras las estamos tomando, pero creemos que hay que hacer un refuerzo mucho mejor en estas. Genial. ¿Y tu compañero quién me quiere exponer entonces? Ya, también hemos estado observando que dentro de los hospitales diferentes universidades no cuentan con estas cátedras, por los cuales le queremos pedir a usted, con el motivo de nuestra universidad, ser pioneros en esta cátedra, ya que universidades del extranjero como la Oxford, la Harvard, tienen estas cátedras. Entonces, queríamos ver su opinión y si es factible realizar esto. Genial, entonces podemos organizar una reunión en el futuro para que ustedes me expongan más, puedan hablar sobre esto y listo. Entonces ustedes, la verdad, yo no tengo comentarios en contra, lo hicieron súper bien. Inclusive se presentaron que era lo que yo quería, dijeron que representan un grupo de estudiantes. Y una vez que ustedes meten esta como que el bichito de que otras universidades prestigiosas están haciendo lo mismo, como que al decano le va a interesar. Le va como que decir, a ver, escuchémosles más. Y listo, chicos. De verdad, como que muchas felicidades por su participación, lo hicieron súper bien. Ahora el grupo número 2, el que estaba encargado de realizar sobre métodos anticonceptivos con una visión de el aborto seguro y accesible. Sí, a ver, entonces de los necróticos va Brenda y Joyce, así que lúzcanse. Ya, entonces Brenda y ¿quién más? Perdón. Y Joyce, Armijo. Joyce, genial. Entonces Brenda y Joyce, voy a contar 3 y ustedes van a hablar y yo voy a ser su decano. 1, 2, 3. Ya. Buenos días, doctor decano. Quisiera ver si es que nos puede regalar unos minutitos de su tiempo, por favor. Claro, pero la verdad, como te dije a tus otros compañeros, voy a estar súper apretado, así que tienes 1 minuto y quizás un poquito más. Listo, doctor, no se preocupe. Me presento primero, mi nombre es Brenda y Joyce, somos estudiantes de medicina y formamos parte del comité SCOM, que básicamente es una asociación de estudiantes que tiene como objetivo garantizar una educación de calidad. Entonces, primero mi amiga Joyce quiere comentarle algunos datos. Claro, a ver. Hola, Joyce. Nos gustaría proponerle tomar en cuenta la implementación de la educación sobre métodos anticonceptivos en los programas de vinculación a la sociedad, considerando la importancia de promover el conocimiento sobre los derechos sexuales y reproductivos de la comunidad y tomando en cuenta que en el 2018 Ecuador fue la región andina con la tasa más alta de embarazo adolescente, ya que existe mucha censura al momento de hablar sobre estos temas. También nos gustaría comentar acerca del tema del aborto, puesto que en nuestro país aún es un tema bastante controversial y al que es importante conversar un poco más para darle más representación, ya que en los adolescentes existe un mayor riesgo de tener embarazos no deseados. Genial, Joyce. ¿Y estos datos que tú me presentas no son educados ustedes en sus clases? ¿O por qué crees que sería importante? No, muchas veces no se habla al respecto y más bien viene del conocimiento de cada uno, de la investigación de nosotros y de el interés que tenemos como estudiantes de medicina de investigar al respecto y es importante fomentar el conocimiento hacia los mismos entre nosotros. Ya, genial. Creo que justo llegamos a un Sí, minuto. doctor, básicamente nosotros... A ver, perdón, o sea, puedes básicamente continuar. queríamos decirle que... Gracias, solo decirle que nosotros estamos conscientes de este problema de salud pública y que como estudiantes quisiéramos involucrarnos un poquito más con la comunidad porque sabemos que son tasas alarmantes y por eso queríamos proponerles si es que de alguna forma podríamos tener algún convenio con los centros de salud para que nos permitan a nosotros como estudiantes ir
y poder acceder a esta población de riesgo que serían los adolescentes, tanto hombres como mujeres, y poder hablar con ellos sobre la problemática y poder también hablar sobre posibles soluciones. Entonces quisiéramos saber qué es lo que piensa al respecto. Genial, genial, chicas. Y bueno, solamente para salirme del plano, así, de la forma en como yo estaba actuando, la verdad, yo quería interrumpirles, pero su posición me parecía súper interesante y súper bien elaborada porque me presentaron datos y me presentaron ya una como que investigación epidemiológica de por qué y me dijeron que es importante para la comunidad. Entonces yo creo que está súper, súper bien. Yo ya había tenido este tipo de entrenamientos previamente y lo que siempre sucedía era de que ellos les decían, no nos educan. Entonces la idea que evocaban en ese momento era como que sus profesores eran malos. Pero ustedes me presentaron de que es una necesidad para ustedes, porque se necesitan que su sociedad también conozca sobre esto. Me dijeron que el aborto es de alta prevalencia en comunidades adolescentes y todo eso. Entonces, nuevamente, felicidades, chicas, porque, como les dije, yo buscaba algo malo de verdad para tratar de interrumpirles y tratar de ponerles en una situación incómoda, pero no lo encontré. Así que muchas, muchas felicidades y muchas felicidades a su grupo también, que lo hizo súper, súper bien. Nada más para terminar esto, porque como ven fue una sesión bastante larga. Creo que la segunda parte, solamente por cuestiones de tiempo, no la vamos a alcanzar a hacer, pero quería presentarles cómo la íbamos a hacer, para que ustedes puedan replicar esto en sus organizaciones. Al final, esto no aplica solamente a estas temáticas como que aborto o anticonceptivos o quizás salud sexual o quizás primeros auxilios psicológicos, sino abarca un montón de temas y la importancia es que ustedes ya se sientan preparados, sean concretos, como ven los decanos no muchas veces tienen tiempo y muestren que son estudiantes organizados y que si quieren ser parte de sus decisiones. Esto nos va a preparar para el futuro. Esto es una de las pilares que estamos trabajando como oficiales nacionales junto a Ángel, cosas que nosotros queremos preparar, que los estudiantes estén súper, súper preparados para futuras pandemias, para futuros escenarios de emergencias. Bueno, esta es la segunda actividad que seguramente no la vamos a hacer solamente por cuestiones de tiempo, pero quiero presentarles para que ustedes puedan replicar. La idea es de que igual podamos dividirlo, pero lo que presentábamos a analizar y quizás puede escuchar como que algunas opiniones si se animan a participar, es analizar sobre el Statement 201 del Código Orgánico de Salud, que en octubre del anterior año fue vetado, es decir, ni siquiera se lo analizó, y hablaba sobre el derecho o sobre el acceso seguro al aborto en cualquier tipo de emergencia obstétrica. Entonces lo que decía eran que serán consideradas emergencias los abortos de cualquier tipo y por cualquier causa aparente y todas las patologías que complementan la salud materna fetal. Esto prohíbe a los establecimientos prestadores de servicios de salud y los profesionales de salud negar la atención de estas emergencias. Además, deberán respetar la confidencialidad, la privacidad, el secreto profesional y los derechos de las mujeres, sujetándose a la normativa y los protocolos establecidos por la Autoridad Sanitaria Nacional. Entonces, el mensaje que quiero llegar aquí es que muchas veces como estudiantes nos vamos a encontrar, y no solo como estudiantes, sino como profesionales de la salud, nos vamos a encontrar con situaciones aquí que se metan en la ética, en la bioética y también como que en problemas religiosos, inclusive de cierta forma. Pero nosotros deberemos ser súper objetivos defendiendo la posición que estemos, que presentemos o que representemos. Entonces, la idea era de que ustedes se dividan igual nuevamente en grupos de expertos de salud pública en los que vean el aborto como una necesidad, en ginecólogos obstetras que sean súper conservadores, en los que defiendan, que sean pro vida. Y con esto no quiero decir que esté en contra o a favor de una cosa, sino que se metan y representen este grupo de personas y los otros serán de AMP Ecuador. Entonces, la idea de esto es de que ustedes todos se vean como estudiantes de AMP Ecuador, como de AEMUS-FQ o de otra organización y que representen su idea con respaldo de otros estudiantes. Es decir, como estudiantes separados siempre nos vamos a ver débiles. Si es que solamente buscamos una cosa y estoy yo solito junto a Ángel luchando y haciendo un plantón frente a la plaza de teatro, frente a la plaza de gobierno, y decimos como que nosotros queremos hacer esto y solo somos dos pelagatos, nunca nos van a escuchar. Pero si somos un ente organizado como organización local y seguramente ustedes van a ver que personas van a encontrar personas que tienen la misma mentalidad, se van a ver más organizados y van a hacer que su voz sea mucho más fuerte.
Entonces, como les dije, lastimosamente el tiempo, y sé que su tiempo es valioso, no lo vamos a poder realizar esta actividad, pero ya les introducía a que ustedes puedan replicar esto dentro de sus organizaciones locales y pueden contactarse con nosotros seguramente para poder realizarlo. Y el mensaje de esto es de que las cosas que queremos hacer es como que ganar el campeonato de básquetbol, el campeonato de béisbol y después irnos a grandes ligas, como que iniciar por actividades pequeñas, como que introducirnos las ideas a nuestros decanos y quién sabe después plantear políticas públicas que afecten a todo el Ecuador. Aquí hay un ejemplo claro que siempre les digo, en Brasil yo tengo unos amigos que por una ventaja me fui de intercambio allá y tengo unos amigos y me contaron como que en Brasil hubo un problema en que un doctor tuvo un accidente de tránsito y él lastimosamente quedó parapléjico y era cirujano. Entonces, a partir de ahí, el cirujano no pudo ir a los quirófanos porque no había accesibilidades en rampas, no habían elevadores, entonces no podía asistir a su práctica médica. Entonces hicieron una campaña súper grande en la que ellos prácticamente hicieron una política pública que afectó a todo Brasil, en que al menos todos los hospitales de salud pública eh, podían o necesitaban como derecho para las personas con discapacidad tener rampas y también elevadores que estas personas puedan acceder. Entonces, de un caso súper pequeño se hizo algo súper grande. Y eso es lo que nosotros debemos aspirar también. Créannos que nosotros somos estudiantes de medicina igual que ustedes y queremos lograr estas actividades y vamos a lograrlas. Ese es un compromiso de nosotros. Así que ese sería el fin de la actividad y creería que si tienen alguna pregunta, podrían ustedes hacerla o si no, le daría el paso a Miquela y también a Domi. Bueno, chicos, si no hay ninguna pregunta, gracias por asistir. Espero que les haya servido mucho la charla de Diego, de Ángel y de Jorge. Espero hayan aprendido mucho. Les esperamos a las 2 de la tarde en nuestra fase 2. Como hemos aprendido, es importante nosotros formar parte de las decisiones que se toman en nuestra facultad y sobre todo formar parte de nuestra educación. Es por esto que nosotros consideramos importante hacer la fase 2 con Michelle, nuestra decana de la Facultad de Medicina. Se va a hacer un conversatorio con ella, se van a plantear preguntas que ustedes mandaron a un link previamente. Hemos reformulado algunas preguntas para que sean adecuadas para que conteste Michelle, pero están sus ideas planteadas ahí de las preguntas que hicieron. Entonces esperamos que estén presentes y les esperamos a las 2 de la tarde. Igual tipo 1:55 o 1:50 les mandaremos el link para que estén ahí presentes. Y muchas gracias, espero hayan aprendido mucho y les haya servido mucho esta charla. Gracias, Dome. Brenda, ¿tienes una pregunta? Sí, solo para antes de terminar, ahorita que estábamos hablando sobre qué podemos hacer para tener una mejor educación de calidad, se me vino a la mente la idea de que, igual como ya vamos a hablar con Michelle más tarde, cómo podríamos proponerle, por ejemplo, que como nuestra problemática en este momento es que no tenemos prácticas, tal vez proponer que de alguna forma podamos gestionar que nos vacunen a nosotros como estudiantes de medicina para poder de esa manera ir a nuestras prácticas. Entonces, no sé si es que sería buena idea decir eso o no. Porque yo no soy parte del comité de SCOM, por ejemplo, ahorita que me puse a pensar si podría abordarle así o no. Verás, O lo que necesariamente hicimos tienes que formar parte nosotros, del grupo. lo que nosotros hicimos para el conversatorio con Michelle fue pedirles que manden las preguntas previamente para que Michelle también pueda estar algo preparado. Pero creo que una de las preguntas sí aborda la temática que tú estás planteando ahorita. O sea, esa pregunta sí va a hacerse en el conversatorio y sí se va a tratar. Sí, sí está justo presente en cuanto a las prácticas y tanto la recuperación de las prácticas y tanto de qué va a pasar en el futuro si seguimos sin las prácticas. O sea, ya cómo plantea manejar la situación. Ajá. Y bueno, Ok, perfecto.
Ahí yo no intervengo mucho porque es un conversatorio con su decana, pero como consejo les puedo decir de que si quieren como que proponer algo o preguntar algo, también vayan con un conocimiento previo de esa pregunta. Por ejemplo, todavía nosotros no sabemos como que las fases en donde nosotros estamos como estudiantes de medicina recibiremos la vacuna. O sea, todavía no hay o no es público ese plan del gobierno. Entonces, sería un poco como comprometerle a ella de que también responda a esto, o sea, ustedes que tengan una respuesta, pero tampoco lo pongan en una situación incómoda para ella, porque eso simplemente va a hacer que después en futuras colaboraciones ella no quiera participar. Entonces, la idea es que ustedes le vean a su decana como alguien que está colaborando con ustedes, más no en contra de ustedes, porque créanme que sus decanos van a querer lo mejor para su escuela de medicina. A veces parece que no, pero créanme que sí es así. Y eso sería como que solamente vayan preparados para las preguntas. Y si ya a futuro, Brenda, quisieras tener un acercamiento más directo con la decana, puedes hacer algo como lo practicamos aquí. Y siempre puedes comunicarte con nosotros para recomendaciones para que tú te puedas acercar a ella. Buenas, chicos, muchas gracias. Genial, chicos. No sé si hay más preguntas. Si no, igual pueden. Espero que disfruten su día y les vaya muy, muy bien con su decano. Sí, chicos, muchas gracias por esta oportunidad de hablar y suerte con su decana más tarde. Gracias a todos por participar otra vez. Ya les vamos a mandar el forms de retroalimentación. Chao, chicos. Gracias por asistir, chicos.